Hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Rafael Díaz. Soy de la Iglesia Adventista de El Salvador. Soy salvadoreño. Tengo un canal que se llama Apología Adventista. El canal, hermanos, se ha hecho para predicar la verdad presente, los mensajes de los tres ángeles. El objetivo es que nosotros, a través de este mensaje, podamos alcanzar a muchas almas a nivel mundial, ya que la tecnología para eso sirve, para que nosotros podamos llegar a todo el mundo. Y se están viendo los frutos, como personas de todo el mundo están escuchando la verdad presente a través de mi canal. Así que algunos hermanos me llaman pastor, pero yo no soy pastor, simplemente soy laico. Soy laico, soy miembro de la iglesia. Amo predicar el mensaje y lo hago con amor. Así que estamos a la orden ahí y no se olviden de suscribirse al canal, los hermanos que van a escuchar este mensaje. Suscríbanse al canal. Yo sé que les va a ayudar a conocer más de la palabra de nuestro Dios. Amén, amén. Sí, yo estoy promoviendo su canal, entonces, aún ayer, ¿no? En una iglesia hispana, yo fui a una iglesia hispana y yo promoví su canal. Muy bien. A ver, entonces, adelante, si usted tiene una presentación, puede hacer su presentación. Pero usted puede hablar de cuántos suscriptores tiene usted en su Dice canal. que yo estaba bendiciendo ese canal, ya van por 86,000 suscriptores. Hoy en la mañana vi 86,200. Amén, amén, gloria al Señor. La Prestaciones. gloria a Dios. A Él sea Sí, la gloria. Bueno, a ver. Entonces, usted es aquí por la tercera vez, ¿no? amén, así es. Con nosotros. Ajá. Es una clase de español, ¿no? Español básico, ¿no? Para personas para hacer médico, la obra médico misionera, ¿no? Entonces, son principiantes, ¿no? Entonces, está bien. Adelante con su presentación, por favor. Ok, hermanos, gracias porque me permiten poder presentar la palabra de Dios. Hermanos, quiero que hagamos vamos a hacer como una reflexión. Eh, yo sé que hay personas de que no pueden asimilar tanta información en la mente, así que vamos a ser conciso y preciso, pero bien explicado. Hermanos, las profecías de Daniel y Apocalipsis nos dicen el porvenir. O sea, en las profecías encontramos el futuro de este mundo. Y cuando nosotros vemos las profecías y las estudiamos de una manera disciplinada, digo esto disciplinada porque hay personas que hacen unas interpretaciones erróneas de las profecías y hacen unas malas aplicaciones, sin tener en cuenta los principios, el contexto histórico y el contexto cultural en que se escribió el Apocalipsis y Daniel. Entonces, pero cuando estudiamos la Biblia de una manera disciplinada y estudiamos las profecías de una manera disciplinada, vamos a encontrar las gemas de la verdad y vamos a encontrar lo que a este mundo le depara. Hermanos, hay una profecía de tiempo que le encontramos repetidas veces en Daniel y en Apocalipsis, y que en otras partes de la Biblia le encontramos como que se insinúa. Pero cuando leemos Daniel y Apocalipsis, esta profecía de tiempo está claramente revelada. ¿Cuál es esta profecía de tiempo? Es la profecía de los 1260 años. ¿Qué son los 1260 años? Es el periodo de lo que se le conoce como la Edad Media. Es donde la Iglesia Católica persiguió a los cristianos por oponerse a las doctrinas de la Iglesia medieval de esa época. Fueron 1260 años de oscurantismo, de persecución y de la mal llamada Santa Inquisición. Digo mal llamada porque de santa no tenía nada, pero así se le llamaba, Santa Inquisición. Si usted lee la historia, eso está hasta plasmado en la historia secular, como la iglesia medieval, la iglesia romana, perseguía a los herejes. Yo recomiendo, hermanos,
de que estudien el libro Conflicto de los Siglos. Ese libro, hermanos, claramente explica en una forma amplia lo que estamos estudiando, lo que hizo Roma durante los 1260 años de persecución. Este periodo de tiempo o esta profecía de tiempo la encontramos con diferentes nombres en Daniel y Apocalipsis. Es la misma profecía, pero con diferentes nombres. Por ejemplo, en Daniel 7:25 se le conoce a esta profecía como tiempos y mitad de un tiempo. Son los mismos 1260 años de persecución. En Daniel 12 se le conoce como la abominación asoladora. En Apocalipsis 12, versículo 5, se le conoce como 1260 días. Ustedes pueden ver eso, Apocalipsis 12, para que veamos. Yo creo que está en Apocalipsis 12, versículo 6. Está hablando de la persecución de la mujer, o sea, de la iglesia, durante la Edad Media, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Pero como en profecía, días equivalen a años, el principio de día por año estamos hablando de 1260 años. Es el periodo de hegemonía papal. Noten cómo dice Apocalipsis 12:14. El mismo periodo de tiempo, pero con diferente nombre. Apocalipsis 14, versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Es lo mismo que menciona Daniel 7:25. Leamos Daniel 7:25 para que vean de que es el mismo periodo de tiempo donde el cuerno pequeño persigue a los santos del Altísimo, o sea, a la iglesia durante la Edad Media o la mal llamada Santa Inquisición. Daniel 7:25 dice, hablando del cuerno pequeño, que es un símbolo para el papado durante la Edad Media, y hablará palabras contra el Altísimo. Esto significa hablar blasfemia. Y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea, significa que los iba a perseguir. Y pensará en cambiar los tiempos si la ley, esto es lo que hizo la Iglesia Católica cuando cambió el sábado al domingo. Esto lo corrobora aún hasta la historia secular. Dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo, ahí está el periodo de tiempo. Tiempos y mitad de un tiempo. Es el mismo periodo de persecución, pero con diferentes nombres. Noten cómo dice Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 5. Apocalipsis 13, 5. Dice así. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Noten, hermano. O sea que cuando hablamos de Apocalipsis 13, de la bestia y el cuerno pequeño, es lo mismo, pero con diferentes símbolos. Porque se usa el mismo periodo de tiempo con diferente nombre. Dice, y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Alguien me puede decir, hermano Rafael, cómo usted me demuestra que 42 meses es lo mismo que tiempos y mitad de un tiempo o 1260 años? Si ustedes multiplican, el mes hebreo tiene 30 días. 30 por 42 va a dar ¿qué? 1260 días. Pero días equivalen a años en profecía. Es el mismo periodo de hegemonía del papado durante 1260
años. Es donde la iglesia persiguió a los cristianos, hermanos. Saben, hermanos, que los que han tenido oportunidad de ir al Vaticano y visitar el Museo del Vaticano, ahí están los instrumentos de tortura que la iglesia usaba durante la Edad Media contra los cristianos. Durante la Edad Media, la iglesia católica, y algunas veces piensa en decir esto porque muchas personas les causa ofensa, pero la iglesia romana durante la Edad Media, hermanos, hizo grandes matanzas. Por ejemplo, en el Museo del Vaticano hay los instrumentos de tortura. Por ejemplo, hay el despertador, que por ética no menciono qué es lo que hacía con esos instrumentos, pero ustedes van a investigar en internet la información acerca de los instrumentos de tortura. Estaba una llave que se le colocaba aquí a la persona, pero donde la llave se le incrustaba aquí en esta parte de la mejilla. Se hacían heridas y se les ponían en la herida hormiga a los cristianos. Se les daba agua de beber para que el estómago se le llenara de agua, para que la gente se retractara de su fe. Las mujeres eran cortadas de sus pechos, se arrastraban en las colas de los caballos, eran perseguidos durante la Edad Media, los cristianos, por serles fieles a Dios. Durante 1260 años, este sistema le hizo la guerra al pueblo de Dios. 1260 años. Pero es interesante, hermanos, que si nosotros divisamos la historia, después de 1260 años, después, la iglesia respiró. Surge la Reforma Protestante. La Reforma Protestante surgió a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII. La historia lo corrobora, hermanos. O sea que la Reforma Protestante fue como un respirar para la iglesia. En la Edad Media los cristianos eran perseguidos. Simplemente por tener una Biblia eran perseguidos. Era prohibido leer la Biblia. La doctrina de Dios, el mensaje de Dios fue ocultado por el papado durante la Edad Media. Noten lo que dice Daniel 8, versículo 11, hablando de las acciones del pueblo pequeño y lo que hizo este sistema durante la Edad Media con la verdad de Dios. No solamente pisoteó a la iglesia, sino que también este sistema pisoteó la verdad de Dios y el santuario. Noten cómo dice Apocalipsis 8, versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Noten lo que hace este sistema. Echa el santuario por tierra. Y a causa de la prevaricación, estoy leyendo Daniel 8, 11 en adelante. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿De qué manera este sistema echó la verdad de Dios por tierra? Hermano, la verdad de Dios nadie le echa por tierra, pero este es un símbolo, hablando en un lenguaje simbólico, como este sistema, toda la verdad de Dios que contiene el santuario, toda la verdad de Dios que contiene el santuario, simbólicamente este sistema la echó por tierra, estableciendo un falso sistema de sacerdotes humanos y terrenales. Estableció la misa, estableció una falsa doctrina que se llama el purgatorio, el limbo, el celibato sacerdotal. O sea que la gente, en lugar de ver a Cristo en el santuario por la fe, miraron a un sistema falso de sacerdotes terrenales humanos, donde la gente iba a confesarse con los sacerdotes. De esta manera, este sistema echó la verdad por tierra, simbólicamente hablando. O sea que hizo que la gente, en lugar de ver a Cristo en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, la gente empezó a ver ¿qué? Sacerdotes humanos. Terrible, hermanos. Se estableció el domingo como día del Señor. La misa, hermanos,
Por falta de tiempo no puedo explicar de dónde proviene cada idolatría de la Iglesia Católica: la misa, el rosario, la Inmaculada Concepción, la santidad del domingo, la inmortalidad del alma. Entonces, cuando la Reforma Protestante surge, después de esta hegemonía de 1260 años, porque la Reforma vino a surgir en el siglo XVI, porque la hegemonía del pueblo pequeño llegó hasta el año de 1798. O sea que los 1260 años deben de empezarse a contar desde el año 538, porque ahí empezó el apogeo del papado, y culminó hasta el año de 1798, cuando la Revolución Francesa llevó cautivo al Papa Pío VI en el año de 1798. Ahí culminaron los 1260 años. La Reforma surge después, siglo XVI, y a principios del siglo XVII. La Reforma fue como respirar de la iglesia. Es como cuando alguien ha estado mucho tiempo debajo del agua, hermanos, y ha contenido el aliento. Cuando sale a respirar, lo hace con gran fuerza. O sea, la Reforma Protestante se levantó con gran poder. La Reforma Protestante lo que hizo, hermanos, es rescatar muchas verdades, no todas, muchas verdades que la Iglesia romana pisoteó durante la Edad Media. Saben, hermanos, que la Iglesia romana, la Iglesia católica durante la Edad Media decía de que para que la gente saliera del purgatorio, los difuntos salieran del purgatorio, la gente tenía que pagar las indulgencias. No sé si ustedes han escuchado eso. La gente tiene que pagar las indulgencias. Era un documento que el Papa le firmaba a la gente. Un ejemplo, para que puedan entender. Por ejemplo, voy a pagar $2,000 para que sea perdonado yo hasta diciembre. O sea, yo voy a pecar hasta diciembre. Diciembre del otro año que viene, yo voy a pecar. Entonces, voy a pagar eso, la indulgencia. Entonces, yo puedo pecar, yo puedo andar haciendo cosas indebidas. Ya está pagado eso por la indulgencia. Y de esa manera, la iglesia estafaba a la gente incrédula y supersticiosa. Que la gente, cuanto más se pagaba, más grande era la suma de dinero, la gente iba a salir inmediatamente del purgatorio. No solamente era perdón de pecados pasados y presentes y futuros, sino que también a través de la indulgencia de ese documento firmado por el Papa, el sacerdote, la gente iba a salir más inmediatamente del purgatorio. La famosa indulgencia. Y la Reforma Protestante surgió para desenmascarar esto, hermanos, esta mentira. Y saben, hermanos, que Dios eligió a un hombre llamado Martín Lutero. Martín Lutero fue un siervo de Dios que, aunque no conocía toda la verdad, Dios lo levantó para rescatar muchas verdades que la iglesia romana ocultó durante la Edad Media. Y una de esas era la justificación por la fe. Para ser salvos no necesitamos pagar dinero. La salvación es gratuita. Y este fue el mensaje de la Reforma Protestante. El justo por la fe vivirá. La justificación por la fe. Fue un 31 de octubre de 1517, donde Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Esto lo corrobora hasta la historia, hermano. Saben, hermanos, que por mucho tiempo yo decía, ¿por qué Martín Lutero buscó un 31 de octubre para clavar sus 95 tesis en una iglesia católica en Alemania y no buscó otra fecha? ¿Saben qué se celebra el 31 de octubre, hermanos? ¿Saben qué se celebra? Se celebra el Día de la Bruja, Halloween. Interesante. Halloween. ¿Están escuchando, hermanos? Halloween. Pero ¿por qué Martín Lutero buscó un 31 de octubre para clavar sus 95 tesis en una puerta? Porque saben, hermanos, que Halloween era una fiesta celta
que se celebraba desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, el Día de la Bruja. Es una fiesta de origen celta. Y la Iglesia Católica a esa fiesta celta le cambió el Día de los Difuntos. O sea que el Día de los Difuntos que la Iglesia Católica celebra el 1 de noviembre y el 2 de noviembre es una fiesta copiada de Halloween. Y muchos católicos ignoran eso. La fiesta de Halloween duraba 3 días. Y la Iglesia Católica, en lugar de decir Halloween, le dijo a esta fiesta el Día de los Santos Difuntos. Y Martín Lutero sabía perfectamente bien de que mucha gente de Alemania, porque la iglesia de Wittenberg en Alemania era una iglesia, era una catedral muy famosa, que llegaba gente de casi toda Europa. Y Martín Lutero sabía perfectamente bien de que mucha gente iba a llegar en esa fecha a comprar sus indulgencias. Y Martín Lutero aprovechó esa ocasión para clavar sus 95 tesis en esa iglesia, porque sabía que si la gente llegaba a comprar las indulgencias a la iglesia de Wittenberg, iba por ende a ver ese gran letrero, que eran 95 proposiciones para que la Iglesia Católica se reformara. Y al mismo tiempo estas 95 tesis eran para desenmascarar los engaños de Roma, entre ellas el purgatorio y las indulgencias. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Por qué el 31 de octubre, el Día de las Brujas, cae el mismo día que se celebra la Reforma Protestante? No fue un 31 de octubre de 1517 que Martín Lutero clavó sus 95 tesis. O sea que la Reforma Protestante, hermano, fue para rescatar muchas verdades que el papado había ocultado durante la media. Pero aquí viene algo interesante, hermano, y quiero que pongan atención a lo que voy a decir. La Reforma Protestante, hermanos, aunque fue un movimiento levantado por Dios para que el mundo conociera la Biblia, y al mismo tiempo la Reforma Protestante fue para desenmascarar a la Iglesia Católica, la Reforma Protestante no completó la Reforma. La Reforma Protestante lo que hizo es rescatar muchas verdades, pero no todas. Por ejemplo, hermanos, Martín Lutero y los reformadores, como por ejemplo Martín Lutero, Wycliffe, Jerónimo, Eurico Singlo, John Knox, Calvino, todos estos reformadores que se unieron con Lutero, seguían guardando el día domingo. Inclusive Martín Lutero aún le rezaba a María. Martín Lutero consideraba a María la madre de Dios, una falsa doctrina que hoy la conocemos que es antibíblica. Pero eso no significa que Martín Lutero estaba equivocado, porque muchas verdades que Martín Lutero desconocía no eran verdad presente para su época. El objetivo de Martín Lutero de levantarse y que Dios lo levantara es para romper las cadenas de Roma y que el mundo conociera la Biblia. Pero Martín Lutero y los reformadores no conocían la verdad completa. Había muchas verdades que no conocieron y que se murieron creyéndolas. O mejor dicho, se murieron creyendo en esos errores que ellos abrazaron. Por ejemplo, Martín Lutero guardaba el día domingo. Una vez alguien me preguntó, ¿significa que Martín Lutero se va a perder porque nunca guarda el sábado? ¿Qué pasará con esos reformadores que nunca guardaron el sábado? ¿Se van a perder? No, porque esa no era luz para ellos, esa no era verdad presente para ellos. El objetivo de levantarse era otro, y era rescatar muchas verdades y dar la Biblia al mundo. O sea que nosotros, y esto lo corroboró el Papa Francisco, el Papa Francisco en una entrevista dijo, en una catequesis dijo, que el mundo conoce hoy la Biblia no es por la Iglesia Católica, sino es por Martín Lutero. O sea que Martín Lutero fue el que le dio la Biblia al mundo, no fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica la mantuvo oculta y perseguía a quien la leía. Terrible, man. Ahora, ¿qué pasará entonces con estos reformadores?
se van a salvar porque no era luz para ellos, no era verdad presente para ellos. Ahora, ¿saben, hermano? Que la reforma no se completó en los días de Lutero. Dios iba más tarde levantar otro movimiento paralelo a la reforma protestante. ¿Cuál es ese movimiento? El movimiento milerita en la década de 1840 y 1844. O sea que en la línea profética, porque la historia se repite, en cada movimiento profético la historia se repite y hay un paralelo. Este es un principio que la Biblia lo presenta. Ahora, en armonía y en una forma paralela a la reforma protestante se levantó otro movimiento, que es el movimiento milerita. Después, eso fue después. Ustedes conocen que el movimiento milerita surgió proclamando la venida de Cristo. El movimiento milerita lo componían comunidades religiosas existentes en esa época, metodistas, bautistas, anglicanos, episcopales. Para ese entonces la iglesia adventista no existía. O sea, el movimiento milerita surgió en armonía al movimiento de la reforma protestante. Pero también el movimiento milerita, Guillermo Miller y los que se unieron a la proclamación de Miller, aunque fue un movimiento levantado por Dios, tampoco conocían toda la verdad. Saben de que Miller, aunque fue un gran hombre de Dios como fue Martín Lutero, Miller no conocía toda la verdad. Saben de que Miller, los mileritas, tampoco guardaron el sábado, porque la verdad del sábado se vino a descubrir después, gracias a el famoso padre del sábado que se le conocía al pastor, o no, al capitán Joseph Day. Ese fue el primero que descubrió en el movimiento milerita la verdad del sábado. Antes no se guardaba el sábado. Guillermo Miller nunca guardó el sábado. Por eso es que se le conocía como adventistas del primer día, porque la verdad del sábado no se conocía. Para ese entonces, Elena de White era una joven que provenía de una congregación metodista. Pero los reformadores, igual como los pioneros, Guillermo Miller, Joseph Day, y muchos pioneros, aún guardaban el día domingo y comían, tomaban alcohol y comían carne de cerdo. Porque ellos no conocían toda la luz, no era verdad presente para ellos. El objetivo del movimiento milerita es para que proclamaran la pronta venida de Cristo, el mensaje del primer ángel que se proclamó en la década de 1840 y 1844. Es donde surgieron los chascos de los mileritas. Esto es importante que lo conozcamos como adventistas. Pero es interesante que el movimiento milerita, aunque rescató otra verdad que no conocían los reformadores, y fue la venida de Cristo. Porque el movimiento milerita en eso se basaba. Proclamar la venida de Cristo. Cristo viene. Y los pioneros estaban tan deseosos de que viniera Cristo que hasta pusieron fecha. Pero para ese entonces la iglesia adventista no existía. La iglesia adventista como iglesia vino a existir después, noten cómo vamos, vino a existir hasta el año de 1863, cuando la iglesia adventista se organizó en Michigan. Esto los adventistas debemos de conocer. Ahora, ¿por qué surgió la iglesia adventista? La iglesia adventista también surge para rescatar muchas verdades que los reformadores no rescataron y que tampoco los mileritas rescataron. Saben, hermano, que la iglesia adventista completa la reforma a través de cuál mensaje. Los mensajes de los tres ángeles. La iglesia adventista surgió como iglesia para completar la reforma. ¿Qué son los mensajes de los tres ángeles? Los mensajes de los tres ángeles, hermanos, es el último mensaje que Dios manda a esta tierra antes de su venida, que los encontramos en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Los mensajes de los tres ángeles.
Porque en el versículo 14 encontramos la venida de Cristo, o sea que el mensaje que reforma y que completa la reforma y que rescata todas las verdades que el pueblo pequeño pisoteó durante la media, es el mensaje de los tres ángeles que lo proclama un movimiento que es la iglesia adventista del séptimo día. Saben, hermanos, que en los mensajes de los tres ángeles encontramos las verdades que los reformadores desconocían y que los mileritas también desconocían, porque los mileritas se estancaron y los reformadores protestantes también se estancaron. Dios levanta a la iglesia adventista para completar la reforma. Saben, hermano, que en el mensaje del tercer ángel encontramos las doctrinas que nos distinguen de la iglesia católica y de las iglesias protestantes. Por ejemplo, el mensaje de los tres ángeles rescata el sábado. Algo que Martín Lutero nunca lo guardó, ni que tampoco Guillermo Miller. El mensaje de los tres ángeles habla de la observancia del sábado, adorar al Creador. Habla del estado de los muertos. Habla del juicio, preadvenimiento. Habla de la reforma pro salud. Habla de los mandamientos de Dios. Imagínense, cosas que antes los reformadores nunca predicaron. Martín Lutero nunca predicó la hora del juicio ha llegado. Eso vino a entenderse después de 1844, cuando se reveló esta verdad a través de las visiones de Elena de White. O sea, que en el mensaje de los tres ángeles encontramos las doctrinas que complementan la reforma que se estancó con los reformadores y con los mileritas. Ahora, hermanos, se dan cuenta por qué es importante que como iglesia adventista prediquemos los mensajes de los tres ángeles. En el mensaje de los tres ángeles está el mensaje que la iglesia debe de predicar. Los mensajes de los tres ángeles completan la reforma. Y saben, hermanos, hay una cita donde el Espíritu de Profecía dice en el conflicto de los siglos que la reforma no terminó como muchos creen en los días de Lutero. Dice que llegará hasta el fin la reforma. Dios sigue levantando verdades. Dios va a seguir levantando verdades. Y saben, hermano, como adventistas del séptimo día, no nos cerramos a verdades. Dios va a ir dando más luz al pueblo. Pero esa luz que va a ir dando Dios al pueblo va a tener que comprobarse con la ley y el testimonio. Porque hay muchos movimientos espurios que se están levantando con supuesta nueva luz y enseñando cosas erróneas. Los adventistas no nos cerramos a nueva luz, porque Dios va a seguir dando nueva luz, van a seguir rescatándose muchas verdades. Pero es importante conocer, hermanos, y entender de que la reforma se estancó y Dios levanta a la iglesia adventista para completar la reforma, y es a través de la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. Cuando usted como adventista predica los mensajes de los tres ángeles, está complementando la reforma protestante, y al mismo tiempo que la completa, está dándole una herida de muerte al papado. Cada vez que predicamos los mensajes de los tres ángeles, estamos dándole un golpe mortal a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es la bestia y la ramera del tiempo del fin. Y el mensaje de los tres ángeles también lleva como centro desenmascarar a Babilonia. Apocalipsis 14:8 dice, ha caído Babilonia. O sea, hermano, cuando hablamos de verdad presente, estamos hablando de los mensajes de los tres ángeles. Entonces, si usted no quiere dañar a la Iglesia Católica como sistema, no lo predique. Entonces, hay muchos hermanos que dicen, hermano, no hay que predicar estos temas porque estos temas a la gente le ofenden, estos temas a la gente le van a dañar, la gente se va a ir de la iglesia. Ese es un concepto diabólico. Porque Dios ha dicho que prediquemos los mensajes de los tres ángeles, porque los mensajes de los tres ángeles es el mensaje que completa la reforma y al mismo tiempo desenmascara a Babilonia y a sus hijos, y al mismo tiempo que advierte sobre la marca de la bestia y su imagen, que se refiere a la observancia del domingo. Hermanos, así que la Biblia es clara, que si nosotros queremos salvar a las almas del pecado
y queremos preparar el mundo para la pronta venida de Cristo es únicamente a través de la proclamación de los mensajes de los tres ángeles que encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 12. Así que, hermanos, hasta aquí ha llegado mi meditación, mi presentación. Espero que hayan aprendido y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Así que Dios les bendiga a todos los que han estado presentes en esta transmisión. Espero que hayan aprendido, espero que me hayan entendido, ya que recuerden de que soy salvadoreño y algunas veces el idioma puede cambiar, el dialecto puede cambiar, pero yo sé que hemos hecho el esfuerzo para que nos hayamos dado a entender. Así que Dios les bendiga, hermanos, y saludo. Amén, 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 amén. Un mensaje profundo y sólido, como siempre. Qué clase de la verdad presente. Gracias, hermano Rafael, por venir. Fue una bendición. Amén, amén. Bueno, entonces yo tengo algunas preguntas y también los estudiantes tienen preguntas. A mí me gusta esta cita. La reforma, esa cita viene del libro Conflicto de los Siglos, ¿no? Capítulo 8. Entonces, la reforma no terminó con Lutero, como algunos suponen. Debe continuar hasta el fin de la historia del mundo. Amén. Bueno, comandante Rafael de El Salvador. A ver, entonces, explique, por favor, cómo la Iglesia Adventista va a completar la reforma. ¿En qué sentido? La única forma de que como iglesia, porque somos parte de la iglesia, todos somos un cuerpo, la única forma, ya no hay dos formas, ni tres ni cuatro, única. Quiero que tengamos esto, hermano, solamente hay una forma, y es proclamando el último mensaje de amonestación al mundo. Eso dice Elena de White, dice, los mensajes que fueron dados en su debido orden deben de ocupar el primer lugar en la mente de los hijos de Dios. Eso está en el libro Eventos de los Últimos Días. O sea que si yo quiero completar la reforma, yo como miembro individual de la iglesia, tengo que predicar estos mensajes y tengo que vivirlo. Porque nadie puede predicar lo que no vive. O sea, tengo que predicarlo y vivirlo. Para que eso tenga efecto en el mundo. Esa es la única forma. Ahora, y quiero aclarar esto, hermano. Como iglesia adventista, y lo digo con respeto y con amor y con dolor en mi corazón, como iglesia adventista estamos pasando por una crisis espiritual que Apocalipsis le llama la tibieza de la Odisea. Y en esta forma no podemos completar la misión. Tenemos que salir de esta condición, estar calientes con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué fuego? Para proclamar los mensajes de los tres ángeles. Porque el que impulsa el fuerte pregón de Apocalipsis 18 es la lluvia tardía. Otro nombre dado a el Espíritu Santo, la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo. O sea, la única forma de poder completar la reforma es predicando el mensaje de los tres ángeles. Ahora, pero si como iglesia mundial, yo no debo de esperar que la iglesia mundial lo haga. Yo no debo de esperar eso. Yo no debo de sentarme en una silla y esperar, bueno, vamos a esperar de que alguien lo haga. Yo tengo que predicarlo. Yo tengo que predicarlo. Las iglesias locales tienen que predicarlo. Los líderes de la iglesia local tienen que predicarlo. Los ancianos, los directores de escuela sabática, los directores de jóvenes tienen que predicar. Porque este mensaje es el que prepara el camino para la segunda venida de Cristo. Ya no hay otra opción. Ya no hay otra opción. Es como que dijéramos de que Dios le dijo a Noé, Noé, hazte un arca y predica que va a venir un diluvio. O sea, Noé no tenía que predicar otro mensaje, ¿o sí? Noé tenía que predicar otro mensaje. Noé tenía que predicar un mensaje exclusivo. Viene un diluvio, y ese es el mensaje de verdad presente para los días de Noé. Igual con hoy. Ya no hay otra alternativa. La única forma de que los antidiluvianos podían salvarse era aceptando el mensaje de que se arrepintieran porque venía un diluvio. Esa era la única forma. Igual como hoy en día, para que el mundo se salve a través de Cristo, el que salve es Cristo. Pero Cristo tiene un mensaje de verdad presente para esta última etapa de la historia, y es los mensajes de los tres años. Esa es la única forma que completamos la reforma.
Sí, porque dígame, hermano, ¿qué iglesia predica que hay que guardar los mandamientos de Dios? No son los testigos de Jehová, no son los pentecostales, no son los mormones. La única iglesia que predica todos los mandamientos, incluyendo el cuarto, que es el sábado, es la iglesia adventista. ¿Qué iglesia protestante predica la reforma pro salud? Inclusive cuando usted le habla a un católico o a un mormón o a un pentecostal de que hay que cuidar nuestra salud, se retuercen como culebran porque les da alergia pensar que tienen que dejar de comer comida dañina. O sea, la única iglesia que predica este mensaje es la iglesia adventista. El mensaje de la reforma pro salud que está contenido en el mensaje de los 3 ángeles. O sea que la única forma de poder completar la reforma es proclamando los mensajes de los 3 ángeles. Solamente eso. Impactante. Ay, por él. Bueno, entonces, Roger, ¿tú tienes una pregunta? Sí. Hola, hermano Rafael. Me llamo Rocher. Mi pregunta es, ¿cuándo te convertiste en adventista del séptimo día? Dice, hermanos, yo soy adventista, mi testimonio es muy grande, mi testimonio. Dios me sacó de las calles, de lo más oscuro de la calle, Dios me sacó. Yo me sacó de las tinieblas del fuego ardiente. Y me convertí al Señor a través de un largo proceso. Yo era como el apóstol Pablo, rebelde. Era muy rebelde. Porque no quería dejar las cosas malas, los vicios. Pero al fin de tanto Dios me llamó y entré a la iglesia a través de una conferencia evangelística que dieron aquí en mi país, en mi pueblo. Vino un predicador a predicar y me gustó cómo predicó y decidí aceptar el mensaje en el año de 1998. O sea, yo soy adventista desde el año de 1998. Haga la cuenta y cuántos años tengo ya, hasta el 2023. Ya tengo varios años. Y desde que entré a la iglesia sentí el deseo de que Dios me había llamado para predicar el evangelio, la verdad presente. O sea, desde que entré a la iglesia empecé a estudiar las profecías, empecé a dar campañas evangelísticas, empecé a dar evangelizando, porque yo sentía que Dios me había llamado para predicar esta clase de mensaje. Y esto que lo hago, hermanos, de predicar, lo hago por amor. ¿Entiendes? Somos laicos, como he dicho siempre, no soy pastor para que alguien pueda decir, el hermano Rafael predica por interés a un salario. No, esto lo predicamos por amor. Porque Amén. Cuando yo predico esto, siento que yo soy el beneficiado. Aquí cuando estoy predicando aquí, en este momento, me siento feliz, pues, estoy feliz. ¿Por qué? Porque siento ese deseo, pues siento que si no lo hago, siento que me voy a desanimar. Entonces tengo que estar predicando el mensaje. Y soy adventista desde el año de 1998. Amén. Gracias, a Dios. Amén. Orali, ¿tú tienes una pregunta? Micael, ¿tú tienes una pregunta para el hermano Rafael? No, profesora. Ok, está bien. Hermano Rafael, bueno, como una ente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿piensa usted que la reforma pro salud es una gran parte de la cooperación que nos falta para dar el fuerte pregón? Claro, hermanos, 100% verdadero. Hermanos, nosotros, la mayoría de seres humanos, somos derechos en el sentido de que tenemos más fuerza en la mano derecha. ¿Entiendes? Es donde hay más fuerza. Escribimos con la mano derecha. Son pocos los que usan la mano izquierda. Pero en la Biblia, los lados tienen su significado. Por ejemplo, la mano izquierda es símbolo del mal. Símbolo. No estoy diciendo que sea malo, sino que es un símbolo del mal.
Por ejemplo, Mateo 25 dice, y pondré a los corderos a mi derecha y a los cabritos, ¿qué? La palabra siniestro, por ejemplo, nosotros decimos diestra y siniestra. La siniestra es el lado izquierdo. Se llegó a entender como un símbolo del mal. Entonces, somos mano derecha. Lo derecho en símbolo profético representa el lado de Dios. Estamos hablando con símbolo. Por ejemplo, dice que la marca de la bestia, ¿a dónde se pone? ¿En la frente o en la mano qué? Derecha. Apocalipsis 13, 15 al 16, dice eso. Porque el diablo lo que va buscando es la adoración que solamente le corresponde a Dios, el diablo quiere atributársela. Por eso es que la marca de la bestia se pone en la mano derecha. Lo derecho es símbolo de Dios. Ahora, el espíritu de profecía dice que la reforma por salud es el brazo derecho de los mensajes de los tres ángeles. O sea, ¿dónde hay más fuerza? Todo es importante. Pero en el mensaje de la reforma por salud hay fuerza. ¿En qué cabeza cabe que yo voy a tener un cuerpo todo enfermo por tener una mala alimentación? Andarle a la gente predicando el evangelio cuando el evangelio no solamente es salvación, sino también es salud. La alimentación, o sea, Dios, el evangelio, no solamente es salvación en la eternidad, sino que la salvación empieza desde ya. Porque si queremos vivir con Cristo en las mansiones celestiales, ¿desde dónde tenemos que empezar a vivirlo? Desde acá. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, Sí. la reforma por salud es importante, hermanos, predicar. Yo sé que estos temas son temas controversiales que no les gustan y se oponen, pero es el brazo derecho de los mensajes de los tres ángeles. Sí. Ok, entonces, Tanisha, ¿tú tienes preguntas? Sí. Ok, adelante. ¿Cómo puedo compartir a Elena de White con otros? Hay muchas personas que tienen prejuicios con los escritos de Elena de White. Entonces, para presentar los escritos de Elena de White tenemos que tener cautela, prudencia y sabiduría para la gente que no es adventista. Ahora, la gente que no es adventista, hermanos, podemos regalarle libros, pero nuestras creencias y doctrinas podemos demostrarlas con la Biblia sola. Por ejemplo, la reforma por salud, la Biblia habla una infinidad de textos donde la Biblia dice que debemos de cuidar nuestra salud y nuestra alimentación. Entonces, para que la gente no vaya a tener un prejuicio con los escritos de Elena de White, yo recomiendo regalar libros. Regalar libros, hermanos, para que la gente los lea y que la gente se dé cuenta por sí mismos sobre quién es ella y cómo ella está en perfecta armonía con la Biblia, especialmente la reforma por salud. Hermanos, la Biblia de Génesis a Apocalipsis le toma importancia a la salud, el aseo, la limpieza y la alimentación. Hay mucha información en la Biblia, hermanos. Sí, solamente eso. Gracias. Bueno, Paulina Lewinson. Paulina, ¿tú tienes una pregunta? Sí. Adelante. Rafael. Rafael. Ok. Si no estás lista, entonces, un momentico, Paulina. Entonces, Corali, ¿tú tienes una pregunta? Sí, hola Adelante. hermano. Ujú. Lamentablemente no estuve ahí
al inicio de la presentación, lo siento. Pregunta es, ¿cómo se llega a la comunidad circundante? ¿Cómo se llega a ser constante en la iglesia, en el evangelio? Hermanos, hay tres formas: estudiando la palabra de Dios, orando y predicando la palabra de Dios a otras personas. De esa manera podemos nosotros ser constantes y perseverantes en el camino del Señor. Una persona que descuide el estudio de la palabra de Dios, o sea, la Biblia, debe de orar y no le predique a otras personas el evangelio, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, tengámoslo por seguro, vamos a flaquear y vamos a retroceder. Así que esa es la clave para ser constantes en el camino del Señor. Constantes es leyendo la Biblia, estudiándola, orando y testificando del amor de Dios a otras personas. Solamente. Gracias. Muy bien. Adelante, Micael. Buenos días, hermano Rafael. Tiene una pregunta. ¿Tienes que vencer el pecado para dar el fuerte clamor? Gracias. La pregunta es que si tenemos que vencer el pecado para dar el fuerte clamor, la respuesta es sí, 100% sí. Porque Apocalipsis 14, ahí dice eso, que para que Dios nos use, que los que van a dar el fuerte clamor son los 144,000. Para que Dios nos use, dice que tenemos que estar sin mancha. La palabra sin mancha significa que habremos vencido por la gracia de Cristo. No es salvación por obra, ni justificación por obra, sino por la gracia poderosa de Cristo, del Cordero sin mancha y sin contaminación. Los 144,000 habrán vencido y van a ser usados por Cristo para dar el fuerte pregón, que es el mensaje de Apocalipsis 18. O sea que nadie en pecado va a poder ser usado por el Espíritu Santo, porque así como los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, después de que fueron vaciados del ego, así Dios va a usar a la iglesia en el tiempo del fin y van a ser llenos del Espíritu Santo para dar el fuerte pregón, que son los mensajes de los tres ángeles, pero intensificados. Es evidente que tenemos que vencer el pecado, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es la clave. Únicamente con el poder de Cristo. Cristo es el que da la victoria a los 144,000. Por eso es que si ustedes ven la promesa a cada iglesia de Apocalipsis, que son 7 iglesias, ahí dice: el que venciere, el que venciere. El que venciere le haré de comer del maná escondido. El que venciere comerá del árbol de la vida. El que venciere le haré un nombre nuevo. El que venciere le haré columna del templo de mi Dios. O sea, la Biblia enseña de que solamente venciendo vamos a poder ser usados por el Espíritu Santo para dar el fuerte clamor que encontramos en Apocalipsis 18. Solamente eso. Amén. Bueno, Paulina, ¿no? ¿Está lista? ¿Estás lista? ¿No? He sido un placer. Mucho gusto por presentación. Ok, muy bien, muy Muy bien, bien. Ajá. Samuel, ¿tú tienes una pregunta? Hola, profesora. I know it's been part of Inglés no. Okay. Sí. Hermano Rafael es de El Salvador y él no habla inglés. Oh, sí. Entonces, está bien. Tú no tienes preguntas. Está bien. ¿Preguntas? Oh, no, ¿Sí o no? Un momento. Hola, hermana Rafael. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el ministerio y
a la luz de lo que ha presentado en el libro de Apocalipsis, que cree que debemos hacer en la práctica? El ministerio que yo desempeño en este momento de la Iglesia Adventista, que es un ministerio de apoyo de la Iglesia Adventista, llevo aproximadamente 2 años y medio. Desempeño para ayudar a la Iglesia Adventista a proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Pero para que nosotros podamos estar activos en la obra de Dios, basada en el Apocalipsis, tenemos que nosotros, hermanos, consagrar nuestras vidas y proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Esa es la clave. Esa es la clave. Si nosotros queremos ser usados por Dios, tenemos que proclamar el Evangelio eterno, porque el Evangelio es el que salva a la persona. El Evangelio es el que nos da la vida eterna. El mensaje dice, y será predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces esa es la respuesta, hermanos. Gracias. Bueno, entonces, hermano Rafael, ¿qué piensa usted sobre el movimiento de Pastor Miguel Ángel Ortiz en América Latina? ¿Qué piensa usted a la luz de la reforma completa? Hermanos, voy a responder la última pregunta porque antes de quedarme sin batería. Hermanos, como yo lo he dicho siempre, hermanos, Dios tiene ovejas en otro redil. Hay otras ovejas que no son de este redil. Y siempre le he dicho, hermanos, que la mayoría de hijos de Dios está en Babilonia. Ellos son los que van a también predicar el mensaje. Eso dice el Espíritu de profecía. Ahora, lo que muchos, no todos, porque siempre me gusta hacer este énfasis, no hay que generalizar. Lo que muchos no quieren hacer dentro de la iglesia, lo está haciendo gente de afuera. Las piedras están hablando. ¿Sí? Y van a seguir levantándose más personas de afuera, predicando este mensaje. Personas celosas que están predicando el mensaje. O sea, esta es parte de la profecía. Que hijos de Dios que están en Babilonia van a salir y van a predicar el mensaje. Entonces, aquí vemos un ejemplo de ello, cómo este hermano está proclamando las verdades para este tiempo que muchos no se atreven a predicar. Solamente eso, hermano. Bueno. Entonces, ¿fue la última pregunta, hermano, o podemos hacer más preguntas? Y yo digo que no, hermano, porque ya hace tanto tiempo. María, ¿tú tienes una pregunta? Cheryl, ¿tú tienes una pregunta? ¿No? Ok, adelante, Corali. Sí, por favor, ¿tienes alguna publicación en YouTube? Sí, yo tengo mi canal en YouTube. Si ustedes van a YouTube y ponen allí en el buscador Apología Adventista, es el único canal que se llama ahí. Van a aparecer, ya voy a llegar a 800 videos de profecía, doctrina y apología. Así que, y también tengo mi fanpage, o sea, mi página en Facebook que se llama Apología Adventista. Y tengo mi Facebook personal que se llama Rafael Díaz. Le pongo Adventista para que no me vayan a confundir con otro Rafael Díaz. Así que ahí estamos en las redes sociales predicando el mensaje. Sí, solamente. Gracias. Pero ¿puedo escribir en la Zoom? Por favor. Yo puedo darte la información, Corali, después, porque él tiene que salir. Bueno, está bien. Bueno, entonces, hermano Rafael, siempre es un placer, ¿eh? Gracias por venir. Entonces, usted tiene que regresar en enero para hablar sobre la reforma Rosaluda. Gracias por venir. Buen día. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Sí, puedo orar. Está bien. Adelante. Sí. Gracias, Padre Eterno, porque nos permitiste estudiar la palabra de Dios con los hermanos de diferentes países. Bendícelo, Señor, que cada día podamos crecer en conocimiento, podamos prepararnos nosotros y a otras personas para que conozcan la verdad presente, los mensajes de los 3 ángeles. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, Dios me lo bendiga. Quedamos, ¿no? Hablaremos entonces, hermano. Gracias por venir. Hablaremos.
Adiós.